La Segunda Guerra Mundial es considerada como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Su desenlace acabó con uno de los regímenes más representativos que el mundo haya conocido, que fue el nazismo, y puso fin a largos siglos de dominio de Europa Occidental en la historia mundial. Pero al mismo tiempo determinó la configuración de una nueva estructura en torno a la oposición intersistemática entre el capitalismo y entre el socialismo, y estableció la emergencia de un vector superior en las relaciones internacionales, la lucha de dos superpotencias por la supremacía. No obstante haber costado millones de vidas humanas, el fin de esta conflagración planetaria no supuso un surgimiento de un mundo más apacible en el cual los conflictos u oposiciones y tensiones se dirimieran a través de la negociación y la concertación, sino por el contrario, creó una semilla de una nueva forma de competición y de exacerbación en los conflictos. El 19 de octubre de 1945 se inició en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, el juicio de 22 de los más importantes funcionarios del régimen nazi. Este juicio se llevó a cabo en el Tribunal Internacional, que se formó con representantes de los aliados. Los acusados fueron juzgados por 3 cargos: sobre su responsabilidad en la planificación de la guerra, su ejecución y sobre los crímenes que se perpetraron tanto durante la guerra como durante el régimen nazi en general. El veredicto del juicio fue publicado el 1 de octubre de 1946. 12 de los acusados fueron condenados a la horca, 3 acusados fueron exonerados y los demás fueron condenados a diversos periodos de prisión. Entre los años 1946 y 1949 se llevaron a cabo 11 juicios adicionales en Nuremberg, en las cuales fueron juzgados médicos nazis, comandantes de la unidad de servicios de inteligencia y policía, funcionarios del Ministerio de Justicia, jueces nazis y otros altos funcionarios del partido nazi. Este tribunal militar fue el inicio de la Corte Penal Internacional, de cuyos orígenes hablaremos. Así empezaremos. Gracias, Ángel. Continuando con el tema. Los juicios de Nuremberg fueron una serie de tribunales basados en esta ciudad alemana. Numerosos nazis fueron juzgados por crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. El primero y el más conocido fue contra criminales de guerra más importantes durante el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. Los cargos fueron por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No fue considerado el genocidio como un crimen diferente a un crimen de guerra. Fueron juzgados durante este periodo 24 personas físicas y 7 organizaciones, entre las que se encontraban los directores de las organizaciones nazis, los directores militares, un director de prensa de un diario antisemita y un adjunto a Hitler. Los juicios también dieron lugar a la declaración de 7 principios de Nuremberg, que hacen referencia a los principios legales que fueron reconocidos por la Carta Militar para los tribunales militares internacionales y sus sentencias. Los principios incluyen la responsabilidad individual, que permite que los jefes de Estado y de gobierno puedan ser considerados culpables según el derecho internacional, ya que el hecho de seguir las órdenes de un superior no es un argumento para evitar ser considerado culpable. Estos principios fueron adoptados también por la Asamblea General de la ONU y hoy en día aún son considerados como un derecho internacional en la legislación adoptada por costumbres. ¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional, o CPI, es el tribunal internacional que persigue a los responsables de los crímenes más graves, como son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión, que se entienden como el uso injustificado de la fuerza armada de un país contra otro. Estos crímenes no prescriben y además la CPI puede investigar a jefes de gobierno o Estado, incluso en ejercicio de su cargo. La CPI comenzó a funcionar en el año 2002, aunque fue creada en el año 1998 por la firma del Estatuto de Roma. También decimos que aunque la CPI es un órgano independiente, mantiene un acuerdo con la ONU.
Se da a conocer que algunos países firmaron el Estatuto de Roma, sin embargo, solo 123 países lo han ratificado. Los otros no reconocen la jurisprudencia de la CPI, como es el caso de Estados Unidos o Israel. Y en estos casos la CPI no puede actuar, ya que la CPI solo actúa bajo el principio de complementariedad con los sistemas judiciales nacionales, dado que es la obligación de los países juzgar estos crímenes, ya que la Corte, de hacer caso omiso al tratado y entrar a investigar un país sin él haber ratificado la CPI, estaría afectando contra la soberanía de este país. Adicional, la primera condena fue emitida el año 2012, en la que impuso 14 años de prisión a Tomás Lubanga por los crímenes de reclutamiento y utilización de niños en la guerra de la República Democrática del Congo. Hasta el año 2020 la Corte ha investigado 27 casos y ha condenado 25 personas, todas africanas, aunque la mayoría de las investigaciones actuales son en países africanos. Otro de los juicios fue el juicio conocido como el juicio de los doctores, en el que fueron acusados 23 doctores por crímenes de guerras, por experimentar con seres humanos, hacer asesinatos en masa disfrazados como eutanasia y esterilizaciones. Este tribunal identificó 10 principios en el que el día de hoy forman parte de un texto muy importante basado en la ética de la medicina. Este código es conocido como el Código de Nuremberg. Fue desarrollado en la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente en el año 2013. A pesar de no ser legalmente vinculante, la declaración cuenta con un fuerte sentido moral entre los médicos. Los juicios de Nuremberg fueron efectivamente el comienzo del derecho penal internacional, una especialidad que al día de hoy podemos considerar que se encuentra en su fase inicial de desarrollo. Esto significa que tanto personas concretas como organizaciones pueden ser consideradas culpables por crímenes de guerra. Los juicios de Nuremberg constituyeron un precedente histórico y judicial. Estos juicios fueron los primeros en la historia que estuvieron destinados a castigar, por medio de una instancia independiente y de naturaleza internacional, a los mandatarios del régimen responsables de los crímenes de guerra cometidos según la política, y esto no por un medio de ejecución o juicio rápido, sino según la decisión de sus vencedores. Las reglas y la justicia deberían ser dependiendo la adecuada defensa de sus acusados. Durante la Guerra Fría no se produjo ningún otro avance en el campo del derecho internacional penal, excepto el enjuiciamiento en Israel de Adolfo Eichmann. Pero fueron en la combinación y el retorno de los campos de concentración en Europa, en la antigua República de Yugoslavia, en 1993, que se estableció el Tribunal Especial Internacional para la antigua Yugoslavia, para responder por todas las atrocidades masivas que se estaban interviniendo en ese lugar. Tras el genocidio de Ruanda de 1994, también se estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Cuando la ONU adoptó el Convenio de Genocidio el 9 de diciembre de 1948, también invitó a la Comisión Internacional de Derecho a estudiar la posibilidad de establecer tribunales encargados de juzgar a las personas acusadas del genocidio y de otros crímenes internacionales. Este tribunal se creó hasta el 17 de julio de 1998, cuando el Estado de Roma estableció la creación de la Corte Penal Internacional. Este tribunal se encarga de juzgar los más graves crímenes internacionales. Los juicios de Nuremberg fueron el primer caso en el que todavía el camino es muy largo y no se ha alcanzado una justicia global general. En resumen, los antecedentes más importantes para la creación de la Corte Penal Internacional fueron los juicios de Nuremberg en Alemania y el juicio de Tokio en Japón, terminada la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del comunismo y del muro de Berlín en la década de los 90, estallaron varias guerras que también fueron precedente para la creación de la Corte. Hablamos de la guerra en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, Herzegovina y Kosovo, y la guerra civil en Ruanda,
donde se llevó un sistemático exterminio de la población Tutsi por parte de la tribu de los Ulus, partidarias al gobierno. La Corte Penal Internacional fue la primera institución permanente con competencia para procesar a individuos responsables de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a esto, ya no se juzga la responsabilidad de los pueblos en la violación de los derechos humanos, sino que se juzga la responsabilidad individual penal. Como es el caso de Thomas Lubanga, exdictador de la República Democrática del Congo, sentenciado por la Corte por crímenes de guerra y reclutamiento de menores en el año de 2002 y en el año de 2003. La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma, adoptado en esta ciudad el 17 de julio de 1998, cuando los miembros de las Naciones Unidas votaron en su mayoría para la creación y conformación de un tribunal permanente que juzgara a los responsables de crímenes contra la humanidad. 4 años más tarde, es decir, en el 2002, entra en vigencia este estatuto ratificado por los países firmantes. Su sede principal se encuentra en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, y está integrado por 122 países, de los cuales 34 son del África, 18 del Asia, 18 de Europa del Este, 27 de Latinoamérica y el Caribe y 25 de Europa Occidental y Norteamérica. Esta corte está conformada por 4 órganos, 2 órganos semiautónomos y un fondo para las víctimas. Los órganos son la Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina Fiscal y Secretaría. Hay 18 jueces organizados dentro de la división de las cuestiones preliminares, la división de juicio y la división de las apelaciones. Pero miremos qué es la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea de los Estados Partes son el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional, que es el encargado de supervisar su gestión. Como ya habíamos dicho anteriormente, esto es un órgano netamente independiente y no pertenece a las Naciones Unidas. Está compuesto este órgano por representantes de los estados que han ratificado o adherido al Estatuto de Roma. Por principio de independencia de la Corte y para garantizar su imparcialidad política, la Asamblea de los Estados Partes no es un órgano de la Corte Penal Internacional. La Asamblea de los Estados Partes funciona a cambio como un estado legislativo de la Corte que igualmente garantiza su funcionamiento. Y una de estas ideas que llevó a que se creara el sistema de Estados Partes es que los Estados Partes deben funcionar y deben convertir a la Corte en un organismo realmente internacional. La investigación de los hechos que fueran constitutivos de los delitos se pueden iniciar de 3 formas. 1. Por remisión del Estado parte a la Corte en una situación particular. 2. Por solicitud del Consejo de Seguridad y 3, de oficio por el fiscal de la Corte. Las penas que pueden establecer la sentencia pueden ser de prisión por un plazo no mayor a 30 años o por la gravedad de los crímenes a cadena perpetua, además de una multa y el decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado. La pena puede llevar a cabo en el país de la Corte, o sea, en Holanda, o en otro de acuerdo con los criterios y convenios que la Corte pueda establecer con otros países. Y con esta última intervención de nuestro compañero Alejandro Villa, damos por terminada la exposición del grupo número 5 sobre la Corte Penal Internacional. Esperamos haya sido de gran agrado para todos ustedes. Que tengan una excelente noche.